Buenas, hoy prendemos la chispa entrevistando a Cristian, miembro de Volt, un partido reciente paneuropeo. Buenas, Cristian. Hola, muchas gracias por la invitación. A ti por participar. Cuéntanos, ¿cómo nace Volt? Bueno, Volt nace en 2017 a raíz de la notificación de la decisión del Brexit y ahí se crea la página web por primera vez. Y ya es en 2018, en verano de 2018, que se abre la primera oficina en Bruselas. Volt nace ante todo ante la necesidad de reformar una unión en decadencia, la Unión Europea, ineficaz ante los retos y las crisis internacionales y aparentemente incapaz de mantener a sus Estados miembros contentos. El Reino Unido, al fin y al cabo, por mucho que estemos en contra del Brexit, no decide dejar la Unión de manera gratuita. A nivel nacional, Volt nace como una necesidad ante la ineficacia de los partidos tradicionales a asumir los retos globales actuales, queremos dejar atrás el populismo y de una manera innovadora cooperar como si un partido paneuropeo se tratara de un organismo internacional de cooperación, actuando como si fuéramos la Unión Europea. También nacemos como la respuesta ante la incapacidad de los gobiernos, del gobierno en España y de los gobiernos en el resto de países de Europa de solucionar la crisis económica, social y política de antes de la pandemia. Además de una respuesta ante la extrema derecha y la orfandad que hemos sentido todos nosotros al no encontrar un partido de centro decente, sobre todo aquí en España. Ya que los partidos nuevos y tradicionales que han intentado hacerse con este votante y lugar en el espectro político no han sabido trascender el eje nacional, incluso rozando en el nacionalismo en algunos casos, lo que les ha acabado por situar en un lado u otro del espectro. En nuestro caso, vamos más allá del Viva España a la hora de solucionar un problema como, por ejemplo, el de Cataluña. Nosotros somos pragmáticos. No nos escuece tomar una posición que dé la oportunidad de oír a la población porque ésta pueda suponer una amenaza a la unidad territorial. Y así como en Cataluña, en cualquier otra política, tenemos la percepción, como tantos otros votantes, de que los partidos acaban siendo populistas y crispadores por tal de distanciarse de su oponente político, aunque la propuesta sea más que coherente, solo por puro populismo. Y luego, así como curiosidad y recordando la problemática que hubo con Vox en las elecciones de Madrid, no sé si lo comenté ya, pero el nombre inicial de Volt iba a ser Vox. Pero claro, cuando nosotros desde España propusimos la creación del Volt España, Vox España en ese momento, también tuvimos que proponer el cambio de nombre, porque nada más lejos que la realidad. Y básicamente Volt se refiere a la electrización de Europa en el modo de digitalización y al mismo tiempo como una revuelta, una rebelión, porque proponemos un cambio drástico en la forma de hacer política. Vale, perfecto. Vaya, sí que tenéis en muy poco tiempo tenéis como bastante recorrido. Ya ves. A ver qué tal en las siguientes elecciones. De momento estamos yendo bien en Alemania y Holanda y hace poco decidimos presentarnos en Francia también. Sí, además os habéis presentado en las elecciones de Madrid y queríamos saber cómo valoráis los resultados de esas elecciones. ¿Creéis que va a tener un gran impacto en el tablero nacional? Las encuestas muestran que está habiendo un cambio y hacia un voto mayor hacia la derecha, pero nunca se pueden comparar elecciones de diferentes ámbitos y niveles administrativos. Por nuestro lado, siempre más allá de si nos gusta el ganador, la ganadora en este caso, creemos que un gobierno con tanta mayoría, monocolor, contando con el apoyo de la extrema derecha, puede ser un peligro para el consenso de las distintas ideas representadas en la Asamblea y vemos con preocupación que la derecha tradicional pueda adoptar la misma respuesta que han adoptado en otros países de Europa respecto a
a las políticas de migración o sociales. Vale. Y hablando concretamente de Europa, ¿qué actitud, estos años lo que ha habido una creciente ola de esta corriente euroescéptica, pues ¿por qué razones creéis que se ha dado? ¿Y qué rol comete la Unión Europea para dar voz, o por lo menos pueden estas corrientes aprovecharse para crecer? Bueno, básicamente ha sido la incapacidad de la Unión de coordinarse en la crisis del 2008, que aún seguía dándonos sus últimos golpes, sus últimos coletazos, y también sumada a la crisis migratoria. La crisis migratoria, sobre todo, empuja, la económica empuja un populismo de la izquierda y la derecha, pero la migratoria empuja un discurso ya de extrema derecha, como es Alternativa para Alemania o el Partido por la Libertad de Austria, o el Le Pen, aunque ya era, bueno, el Partido Nacional ya era fuerte, pero aún se intensifica más, y aquí con Vox. El problema de la Unión Europea es que no ha sabido ser un ente más allá que el económico, y a nivel económico no supo actuar bien. Esperamos, y creo que así va a ser, que ante esta crisis actúen de manera diferente. A nivel político están actuando bien, se están empezando a desarrollar herramientas de participación de las personas de manera directa en la política europea. Y bueno, al final, respecto al euroescepticismo, si es bueno o malo, yo creo que puede ser productivo, constructivo. Nosotros somos euroescépticos, blandos. Creemos en una unión, pero creemos que está funcionando mal y debe ser reformada. Si en vez de... Es que igual esto suena mal, pero si en vez de decirle al Reino Unido, primero, no escucharlo y luego decirle que sí directamente al referéndum del Brexit, hubiéramos trabajado con ellos para identificar los problemas de la Unión conjuntamente, probablemente el resultado habría sido distinto. Al final, ¿quién mejor para detectar un problema que alguien que no cree y que es crítico de entrada con un proyecto? Pues sí. Y bueno, pues por hablar ya a nivel nacional, ¿qué actitud debería adoptar España frente a las políticas de la Unión Europea y de las prometidas ayudas económicas? Creemos que debe establecerse un código común de actuación y una serie de medidas económicas con un impacto real sobre los grupos más afectados. Esto implica también que estos grupos formen parte de la toma de decisiones mediante consejos de personas y procesos participativos y deliberativos. Y que estas medidas no queden, como ya ha pasado antes, como un formulario rellenado y abandonado en la mesa de algún servidor público. Por otra parte, no podemos olvidar el reto que supone la crisis climática. Ya hemos visto, sobre todo durante los primeros meses de pandemia, que en algunas comunidades autónomas, supongo yo que para reactivar la economía, decidieron derogar un seguido de leyes de protección medioambiental para liberalizar el suelo. Esto no puede pasar. Estamos en un momento muy complicado económicamente y lo fácil sería cortar por lo ecológico, pero es que también estamos en un momento muy delicado climatológicamente hablando. Nosotros queremos seguir avanzando en este sentido, pero teniendo en cuenta las consecuencias laborales que puede tener la protección del medio ambiente. Sobre todo sobre aquellas personas que trabajan en sectores que pueden quedar obsoletos ante el ecologismo. Por ello proponemos una inversión en el mal llamado reciclaje de esas personas que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías del sector que los sustituya. Nuestras propuestas apuestan al renacimiento económico y al fomento de la emprendeduría, especialmente de las pymes. Fomentamos una economía circular y de respeto del medio ambiente, inclusiva con todas las partes de la sociedad y donde tenga un fuerte peso la digitalización al servicio de las personas a nivel de participación ciudadana.
España debería ser un Estado que, sin perder su identidad, sea capaz de aplicar las medidas comunes que se han propuesto desde la Unión Europea, probablemente cediendo cierta soberanía, pero deberían no solo transponer la legislación europea, sino hacer efectivo su cumplimiento, hacerlo efectivo de verdad, cosa que hoy en día no ocurre ni ha ocurrido prácticamente nunca. Por otra parte, las medidas de la Unión Europea deberían considerar a las personas también, no como en la crisis del 2008 con los cambios de ciertos artículos de la Constitución, si no me acuerdo era el número 135, si no lo recuerdo mal. Sí. Así que eso, deberían ser garantía de desarrollo social y económico, de empoderamiento, pero España debe ser capaz de por sí misma remodelar un modelo productivo que no sea frágil como el actual, como el actual, que es el turismo, que lo ha sido siempre, como ya lo fue en su momento el sector inmobiliario, que sea algo fuerte, pero que pueda tomar esas decisiones también un poco con la ayuda de la Unión Europea, pero por su cuenta. La Unión Europea tiene que adaptar sus medidas a cada situación nacional. Pues sí, en eso totalmente de acuerdo. Y bueno, por entrar también cómo nos ha afectado el COVID. La pandemia ha generado toda una crisis social, económica y sanitaria en la que nosotros, los jóvenes, pues hemos sido el sector de los sectores más duramente golpeados. Entonces, por saber a qué problemas os habéis tenido que enfrentar como organización. Bueno, tuvimos que enfrentarnos ya de manera más altruista a la hora, cuando surgieron todos los problemas con los campos de refugiados de Lesbos, que ya lo comentaré más adelante. Llevamos a cabo una acción voluntaria para enviar equipos de protección individual a los refugiados. Por otra parte, a nivel política intentamos, nos impidió primero hacer todo aquello típico de la política. Yo acababa de entrar, entré en septiembre de 2019 y mítines o reuniones presenciales, todo aquello que tiene que ver con la vida política, no lo he podido vivir aún y como yo, muchos más, por las medidas restrictivas, aunque son las adecuadas, pienso yo. Pero nos hemos sabido adaptar muy bien al teletrabajo o al televoluntariado, en nuestro caso, porque no vivimos de ello. Por otra parte, nos intentamos presentar a las elecciones de Cataluña y supuso un reto bestial. Tuvimos que intentar recoger, porque no lo conseguimos, 4.000 firmas solo en la circunscripción de Barcelona para poder presentar nuestra candidatura. No lo conseguimos, aparte de porque los requisitos de la Junta Electoral ya son de por sí muy restrictivos a la hora de garantizar el derecho de sufragio pasivo que tenemos. Y por otra parte, por las propias medidas restrictivas, el cierre de universidades, el distanciamiento social, que aunque, vuelvo a repetir, adecuadas, fueron pues un reto. Igual la Junta Electoral debió de reducir las limitaciones a la hora de presentar las candidaturas de partidos como nosotros y de otros tantos partidos. Creo que el PACMA no pudo presentarse tampoco. Correcto, el PACMA no se pudo presentar. Imagínate, un partido que normalmente tenía la capacidad de hacerlo, pues ya ves. Pues sí, mucha razón. Y bueno, antes has comentado que querías desarrollar un punto en las actividades y y que preguntarte, pues, ¿qué actividades habéis estado desarrollando y que actualmente seguís haciendo? Sí, pues tenemos 3 frentes abiertos, por así decirlo. Por una parte es el Europe Cares, que nace por la pandemia para enviar equipos de protección a los campos de refugiados de Lesbos y que sigue hoy en día como una organización independiente, porque a pesar de haber nacido en Volt, nuestro objetivo es desarrollar primero en el partido pequeños embriones de futuros proyectos para que luego una vez asentados, crezcan de manera independiente, como una ONG independiente. Y esto es lo que ha pasado con Europe Cares. Por otra parte, tenemos Europe Welcomes, que sigue la línea de la crisis de los refugiados, pero en un ámbito más de acogida en los países receptores.
tras la catástrofe producida en los campos de Moria el pasado año, pues es el mejor ejemplo de una serie de políticas de disuasión y contención que han demostrado ser ineficaces. Concentrando y amplificando el problema en esos puntos, no solo no se da solución al problema, sino que genera un sufrimiento innecesario para las personas allí atrapadas en condiciones de vida inhumanas. Por ello, con este proyecto trabajamos para identificar a aquellos ayuntamientos de toda Europa que estén abiertos a acoger a los refugiados. Solo 500 municipios de todo el continente han decidido tomar la iniciativa, y para demostrar que hay una alternativa real en los ayuntamientos para acoger de manera solidaria, que es factible y que es algo deseado por todas las personas de Europa. Recordemos aquello de Bulemacullí, queremos acoger las manifestaciones en Cataluña, o en Alemania el lema era tenemos sitio, tenemos espacio para vosotros, hace nada. Y luego tenemos la iniciativa de Voters Without Borders, que defiende el derecho de los europeos a votar a nivel autonómico y nacional en aquellos países donde no tienen la nacionalidad, pero sí la residencia. Hasta ahora solo se puede votar en las locales. Y ya más adelante, pues quizás no, soy de la opinión de que no solo los europeos, sino cualquier migrante residente en España o en cualquier país de Europa pueda votar en todos los ámbitos administrativos. Pues sí, y bueno, ¿cómo podemos apoyar toda vuestra lucha? Pues aquí seré bastante breve. Nos falta sobre todo recursos humanos, gente con la que poder colaborar. Y bueno, algo más sencillo, pues la propia publicidad de las redes. Todo lo que colgamos en las redes, pues un retweet, un like, nunca viene mal, ¿no? Pues sí, pues sí, todo eso es cierto. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más de este último punto. O... No, la verdad es que no. Ya estoy. Vale, pues muchas gracias, Cristian, por la entrevista. A ti. Y esperamos pues poder volverte a ver aquí en Chispa Roja. Cuando queráis. Siempre es un placer. Muchas gracias. A ti. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.